Bendiciones, mis hermanas. Qué bueno que nos reencontramos nueva vez por aquí para estar compartiendo un nuevo texto de gracia de la palabra del Señor. Vamos a seguir con nuestro libro de Segundo Crónica, ya finalizando este libro. Vamos a ver en el capítulo 33, versículo 13, un texto de gracia que el Señor nos ha permitido poder traerle en este día de hoy, el cual nos dice: y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y le restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Un texto sumamente glorioso, mis hermanas. Le animo para que se queden hasta el final escuchando lo que vamos a estar pues hablando, vamos a estar aprendiendo, vamos a estar viendo a nuestro Dios como un Dios perdonador, un atributo verdaderamente que el Señor lo ha venido manifestando desde el principio, desde la caída del hombre. El Señor ha venido manifestando ese deseo de perdonar al hombre. Y vamos a ver cómo Él manifiesta este obrar, este sentir por medio de lo acontecido a este rey Manasés. Así que le animo para que escudriñemos juntas en la palabra del Señor. Así es, mis hermanas, pues ya finalizando casi lo que es mi lectura del libro de Segundo Crónica, pues me he encontrado con este glorioso pasaje donde encontramos lo que es el reinado de Manasés. Manasés era el hijo de Ezequías. Ezequías fue un rey que verdaderamente anduvo en los caminos del Señor. Vemos que Ezequías propuso en su corazón restaurar aquellas cosas que ya no se estaban realizando para el Señor, como por ejemplo vemos que este rey Ezequías hizo muchas cosas, entre ellas restauró lo que era el servicio en la casa del Señor, restauró lo que era el servicio de los levitas y de los sacerdotes, también restauró lo que era la celebración de la Pascua, algo que tenía tiempo que no se celebraba. Es decir, que este rey Ezequías verdaderamente Dios obró en su corazón y este tenía un gran sentir de pues restaurar y hacer las cosas como el Señor mandaba. Pero nosotros vemos en la vida de su hijo, el cual es conocido como Manasés, del cual ya hemos leído nuestro texto de gracia. Dice que este Manasés de 12 años era cuando comenzó a reinar. Vemos que fue colocado en el reino bastante joven y dice que 55 años reinó en Jerusalén. Verdaderamente un tiempo bastante largo, pero que nosotros vamos a ver lo transcurrido en este trayecto de su reinado. Y vemos que al principio del reinado de este rey Manasés, vemos que este rey no comenzó con buenos pasos, mis hermanas. Lo vemos andando, dice la palabra del Señor, en los caminos de sus padres, en los caminos de aquellos que no anduvieron conforme a la voluntad del Señor. Lo vemos en el versículo 2 que se nos dice: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Vemos que este rey ciertamente dispuso su corazón para hacer cosas abominables delante del Señor. Dice, porque él reedificó los lugares altos, lugares que su padre había quitado. Su padre se había propuesto de quitar los cultos allí en los lugares altos a los Baales. Pero cuando él comenzó a reinar, dice que él nueva vez lo reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales. Vemos que él reestructuró nueva vez aquellas cosas que su padre había quitado. Y dice, e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Verdaderamente, mis hermanas, una actitud bastante triste de la vida de este rey Manasés. Pues al principio de su reinado,
no lo vemos andando conforme a los estatutos de Dios, no lo vemos obrando conforme al ejemplo que él había recibido de sus padres, o de su padre, mejor dicho, de su padre Ezequías, sino que lo vemos andando en el camino de su abuelo. Pues sabemos que el abuelo de este rey Manasés era el rey Acab. Y vemos de este rey, vamos a irnos un poquito más hacia atrás, mis hermanas. Vemos de este rey en el capítulo 28, que se dice de él, que este rey, que era de 20 años cuando comenzó a reinar, y que duró 18 años reinando en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, pues anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Y nosotros vamos a ver que este mismo actuar se manifestó en la vida de este rey Manasés. Pues vamos a ver en los versículos siguientes que vamos a estar leyendo, cómo este rey también hizo todas estas abominaciones que hizo su abuelo Acab. Dice, porque él reedificó, es decir, Manasés reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Nosotros vemos que este rey propuso en su corazón verdaderamente provocar la indignación de nuestro Dios, adorando las cosas de las imágenes de acera, adorando todos los ejércitos del cielo, todo lo que Dios había creado. Este rey se había propuesto de adorarlo, cosa totalmente abominable delante de los ojos de nuestro Señor. Y dice, edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Una rebeldía totalmente a los mandatos del Señor, a lo que él había establecido, pues el Señor había establecido que en Jerusalén estaría, que su nombre sería el que sería enaltecido, el que sería alabado. Pero vemos que este rey hizo altares en la casa de Jehová, provocando así la ira y la indignación de nuestro Señor. Y dice, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó, vemos que lo vamos a ver aquí, mis hermanas, que hizo lo mismo que hizo su abuelo Acab. Dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos. Era una persona dada a adivinaciones, a, a buscar hechiceros, a buscar personas que se dedican a esta clase de cosas. Dice que observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Nosotros vemos que este rey estaba propuesto a desobedecer, a desafiar todo lo que el Señor había dispuesto que se hiciera. Todo lo que Dios había establecido, él quiso confrontarlo, él quiso no obedecerlo. Y dice el versículo 7 que además de esto, mis hermanas, aún más todavía, además de esto puso una imagen fundida que hizo, es decir, una imagen que él hizo en la casa de Dios. Nosotros podemos ver a qué punto de abominación llegó este rey, al punto de colocar una imagen fundida que él mismo había hecho en la misma casa del Señor, en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Así que, mis hermanas, lo que este rey se había propuesto hacer verdaderamente era provocar la ira y la indignación de nuestro Dios. Este rey, nosotros podemos contemplar que ciertamente ante los ojos de Dios era digno de la ira del Señor.
pues lo había provocado grandemente. Nosotros pudiéramos decir, no, 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 pero este rey verdaderamente se pasó. Este rey era digno de ser deshecho por la mano de nuestro Dios. Pero sigue diciendo el versículo 8, mis hermanas, y nunca más quitaré el pie de Israel. Es decir, que Dios había dicho esto referente a Israel, que Él nunca quitaría el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo le he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Es decir, que Dios había dicho a su pueblo que Él le iba a ser de bendición, Él lo iba a bendecir siempre y cuando ellos obedecieran su ley, siempre y cuando ellos obedecieran sus preceptos, ellos hicieran las cosas como Él había mandado por medio de Moisés, por medio de los estatutos que Él le había dado a Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá. Nosotros vemos la relevancia que tiene un rey sobre un pueblo. En este caso nosotros vemos que se ve todo el pueblo como unido junto al pecado que él había cometido, pues dice que él había hecho extraviar a todo Judá se había unido junto con él. Dios lo veía unido junto con él, porque Dios no solamente lo veía a él como rey, Dios veía a su pueblo allí. Y dice pues, él hizo extraviarse a Judá y los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Este rey dispuso no obedecer al Señor. Extravió a este pueblo, porque Dios, como le decía, no lo veía solamente a él, sino que veía al pueblo también. El pecado que él había cometido, Dios lo veía también en el pueblo, porque no solamente lo veía a él. Y dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Nosotros podemos ver verdaderamente la misericordia de nuestro Dios, pues contemplando todo lo que este rey, mis hermanas, había hecho, las cosas abominables que este rey había dispuesto en su corazón, tanto él como el pueblo, delante del Señor, y vemos la paciencia de nuestro Dios, mandándole personas que hablasen, que le dijeran que no estaba bien las cosas que él estaba haciendo, que le dijeran las cosas probablemente que le había acontecido y él mismo lo sabía, tenía testimonio probablemente de las cosas que habían acontecido a aquellos reyes que no andaban conforme a los caminos del Señor. Pero dice que a pesar de que habló Jehová a Manasés y a su pueblo, ellos no escucharon. Nosotros vemos que el corazón de este rey estaba sumamente endurecido y el corazón del pueblo también. No escucharon a Jehová, no escucharon a las personas que él le enviaba para amonestarle. Y dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadena, lo llevaron a Babilonia. Ahí, mis hermanas, vino la sentencia. Pues ciertamente la rebelión contra nuestro Dios no quedará sin castigo. Nosotros vemos que el Señor fue muy paciente, el Señor fue muy misericordioso, enviándole su palabra, llamando a consejo a Manasés, y Manasés y el pueblo no quisieron escuchar. Pero dice que Dios mandó juicio sobre la vida de este rey, y este rey fue aprisionado con grillo y llevado a Babilonia. Allí este rey fue ciertamente atribulado. No sabemos qué clase de situación pasó este rey, pero sí nos vamos a poder dar cuenta que este rey fue grandemente afligido allí en aquel lugar, lo cual le llevó a reflexionar, mis hermanas, porque muchas veces
El Señor nos envía mensajeros, nos envía personas que nos aconsejan, que nos amonestan, que nos dicen, mira, tú no estás andando por los caminos correctos. Y nosotros endurecemos nuestro corazón. Y al hacer esto, mis hermanas, y amándonos al Señor, porque el Señor estas cosas lo hizo con Manasés por amor a él, porque ciertamente le amaba. Así como él ama a cada uno de nosotros, siendo paciente, enviándonos personas que nos amonestan, que nos dicen, mira, tú no estás andando bien. Pero nosotros también vemos que el Señor como un Dios justo corrige. Y vemos que el Señor mandó una corrección sobre la vida de Manasés, afligiendo, permitiendo que este ejército del rey de los asirios aprisionaran a este rey Manasés y lo afligieran allí en Babilonia. Pero vemos, mis hermanas, que esto fue para su bien. Vemos que el Señor obró por medio de esta situación, permitiendo que este rey fuera afligido para llevarlo a ablandar su corazón. Y muchas veces es lo que vemos que el Señor permite que suceda en nuestras vidas. El Señor nos da la voz de alerta y nosotros endurecemos nuestro corazón. Pero llega un momento, mis hermanas, que el Señor tiene verdaderamente que afligirnos para que nosotras humillemos nuestro corazón delante de Él. Y vemos que fue lo que el Señor, nuestro Dios, hizo con este rey. Mas luego que fue puesto en angustia, lo vemos aquí en el versículo 12, una vez este rey fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Vemos que el Señor pasó por este fuego, por el fuego de la aflicción, a este rey Manasés. Pero no vemos que él lo que hizo fue que endureció más su corazón a causa de la disciplina que le estaba dando Dios en este momento, por medio de lo que le había acontecido, sino que él actuó con sabiduría. Nosotros vemos que dice que él humilló grandemente, se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Humilló su corazón, mis hermanas. Y es lo que nosotras debemos de hacer. Nosotras debemos de saber que nosotras tenemos un Dios perdonador. Pero cuando el Señor nos aflige, cuando el Señor nos manda su corrección, debemos de hacer como hizo este rey Manasés sabiamente, humillar nuestro corazón. No vamos a endurecernos más. No vamos a ponernos más altiva, sino que vamos a entender que lo que está aconteciendo en nuestra vida probablemente sea Dios moldeando nuestro corazón, sea Dios humillando nuestra altivez. Y dice que este rey se humilló grandemente, mis hermanas, y habiendo orado, fue atendido. Y es allí, mis hermanas, donde está nuestro texto de gracia. Y habiendo él orado, fue atendido, mis hermanas. Sí, mis hermanas, el Señor, nuestro Dios, escuchó la oración de este rey, un rey sumamente terrible, un rey dado a adivinación, un rey que pasó sus hijos por el fuego, un rey que puso una imagen en la casa de Dios para ser adorado por encima del nombre de Dios. Pero aún así vemos a nuestro Dios teniendo misericordia de él. Y ciertamente esto nos hace contemplar, nos hace meditar, mis hermanas, en este Dios perdonador que nosotros tenemos. Este Dios que es misericordioso. Este Dios que cuando nosotros afligimos nuestro corazón, nos escucha y nos perdona. Este Dios que orando a Él, nosotros humillándonos delante de Él, es capaz de perdonarnos, mis hermanas. Y dice el versículo de gracia, y habiendo orado a Él fue atendido, pues Dios oyó su oración y le restauró a Jerusalén.
a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Nuestro Dios le perdonó, mis hermanas. Y nuestro Dios también puede perdonar nuestras faltas, cualquiera sean, mis hermanas. Nosotros vemos en el libro de Primera Juan, capítulo 1, versículo 9, que se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un versículo, mis hermanas, ciertamente verdadero y que se hizo verdadero en la vida de este rey Manasés. Pues vemos, mis hermanas, que este rey Manasés confesó su pecado delante del Señor, oró humillado delante del Señor, y vemos que nuestro Dios fue fiel y justo para perdonar cada uno de sus pecados. Por lo que no debemos de creer que las cosas que nosotros tengamos en nuestras vidas, los pecados que nosotros tengamos en nuestras vidas, el Señor no es capaz de perdonar. Nuestro Dios es capaz de perdonar cualquiera sea la falta que nosotros hayamos cometido. Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero nosotros debemos de hacer, mis hermanas, como hizo el rey Manasés. Debemos de humillar nuestro corazón, debemos de verdaderamente rendir nuestro corazón, confesar nuestros pecados delante del Señor. Porque si nosotros no confesamos, si no reconocemos, mis hermanas, que hemos fallado, entonces ¿cómo el Señor nos va a perdonar? El Señor quiere ver que nosotros mostremos esta actitud de arrepentimiento delante de Él. Y no un arrepentimiento simplemente de boca, mis hermanas, un arrepentimiento de corazón. Que vemos que fue lo que sucedió en la vida de este rey. Este rey humilló su corazón delante del Señor. Y vemos que una vez el Señor lo restauró, el Señor lo perdonó, comenzó a dar testimonio de una vida nueva, de una vida transformada. Que es otra cosa, mis hermanas. Una vez el Señor nos perdona, una vez el Señor limpia nuestros pecados, nosotras debemos de comenzar a dar testimonio de que el Señor nos ha perdonado, de que andamos en vida nueva. Por eso vemos que en el versículo 14 se dice de Manasés: después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David. Lo vemos restaurando todas aquellas cosas que él había hecho malas. Al occidente de Gihón, en el valle de la entrada de la puerta del pescado, y amurallado Ofel, y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos. Vemos cómo él comenzó a quitar todas aquellas cosas que él había puesto. Vemos un total cambio en la vida de este hombre, una metanoia, como se dice, un cambio de mente en la vida de este hombre. Y quitó el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificio de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. No solamente él humilló su corazón, decretó el servir a Jehová en su corazón, sino que mandó a todo el pueblo. Mandó a todo el pueblo que sirviesen, que adorasen a Jehová, el Dios de Israel. Por lo cual, mis hermanas, qué bueno que el Señor trae esta reflexión a nuestra vida en el día de hoy, para que nosotras, mis hermanas, podamos comprender que ciertamente tenemos un Dios perdonador, pero un Dios que requiere, para perdonar, la humillación de nuestros corazones, el confesar nuestros pecados delante de Él. Porque recuerden lo que acabamos de leer: si confesamos nuestro pecado, es que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Debemos de reconocer nuestra falla, mis hermanas. Debemos de reconocer que hemos faltado, que hemos fallado, que hemos ofendido.
para que el Señor nos perdone. Nuestro Dios está dispuesto a perdonar, pero Él que conoce nuestros corazones también está esperando que nosotros vayamos a Él con corazones sinceros, con corazones humillados, con corazones dispuestos a recibir su perdón. Así que le agradezco a cada una de ustedes por estar aquí, por haberse quedado en este tiempo en el que hemos reflexionado en la palabra del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Si alguna falta, si alguna falla tenemos, pues que la confesemos delante de nuestro Dios, que humillemos nuestro corazón, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, cualquiera sean, mis hermanas. Oremos a nuestro Dios perdonador, el cual es grande en misericordia. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Verdaderamente, tu palabra, Señor, son alimento para nuestras almas. Gracias, Señor, porque nos has alimentado en esta tarde de hoy. Oh, Señor, y espero, Padre Celestial, que hayas alimentado, yo sé que has alimentado a cada una de mis hermanas que han podido escuchar tu palabra también, Señor, en este día. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestros corazones, que tú sigas ayudándonos, Señor. Mira aquella, Señor, que hemos recibido tu perdón, que hemos reconocido, Señor, nuestra maldad delante de ti. Te pedimos, Señor, que nos sigas afirmando, que nos sigas ayudando, Señor, que nos siga, Padre, fortaleciendo, que nos siga guiando, Padre, que nos siga iluminando, Señor, para que nuestra vida se mantenga, Señor, en tu luz. Mira aquellas, Señor, que aún todavía no han confesado sus faltas delante de ti, pero que en este momento, Señor, desean hacerlo, Padre, que han sido confrontadas por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en la vida de ellas, Señor, y que tú les extiendas tu misericordia, que así como tú extendiste tu misericordia sobre la vida de este rey Manasés, tú extiendas tu misericordia sobre la vida de esas mujeres, Señor, que se han sentido confrontadas con tu palabra en esta tarde de hoy, Padre. Señor, glorifícate. Sé tú sanando, Padre. Sé tú perdonando. Sé tú, Dios mío, recibiendo cada una de esas oraciones. Que mis hermanas, Señor, que aquellas que aún no te han conocido, Padre, pero que están ahí motivadas escuchando tu palabra. Padre Celestial, sé tú propicias a ellas, Señor. Sé tú propicio, Señor. Sé tú propicio, Padre Celestial, a mis hermanas, a la oración de cada una de ellas, Señor. Le doy la gracia, Padre, por todo. Gracias, Señor, por este día. Gracias por este tiempo que nos ha permitido, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Pedimos todos estos favores y nos rendimos delante de ti, Señor. Gracias, Dios. Amén. Pues nos veremos, mis hermanas, en un texto de gracia prontamente. Bye.